Buenas tardes, señoras y señores. Muchas gracias por su presencia. Ya solventados los pequeños problemas técnicos que teníamos, vamos a dar comienzo a esta maravillosa velada. Estamos en Navidad, ya lo habrán ustedes notado. Y en Navidad, pues no podía ser menos que celebrar aquí en la Matritense, el edificio civil más antiguo de Madrid, como no me canso de repetir cada vez que tengo oportunidad de subir y coger una alcachofa de estas, pues en Navidad celebramos la canción de Navidad, una obra de Charles Dickens. Es una lectura dramatizada a cargo de la agrupación Tiempo de Poesía que dirige Nieves Peláez. Demos, por favor, antes solamente decirles dos cosas. Una es que, por favor, al final no se retiren ustedes porque vamos a hacer un pequeño reconocimiento a dos personas. Y segunda, algo muy importante, no olviden encender sus teléfonos móviles cuando acabe el acto. Muchas gracias. Por favor, vayan pasando. Con este librito fantasmal he tratado de evocar el espectro de una idea que no deberá contrariar a mis lectores ni enemistarles con otros, con estas fiestas o conmigo. Confío en que frecuente gratamente sus hogares y que nadie sienta el deseo de conjurarlo. Que siempre suene en vuestros corazones esta canción de Navidad que ahora comienza. Su fiel amigo y servidor, Charles Dickens, diciembre de 1843. Para empezar, Marley estaba muerto. No había ninguna duda. Estaba más muerto que el clavo de una puerta, aunque no sé por qué se dice así en vez de más muerto que el clavo de un ataúd, por ejemplo. El caso es que el clérigo, el funcionario, el de la funeraria y el que presidió el velatorio habían certificado la defunción. Scrooge lo había certificado también, y el nombre de Scrooge avalaba cualquier papel donde firmara. Scrooge y Marley habían sido socios desde hace no sé cuántos años. Scrooge fue su único heredero, su único administrador, su único amigo y el único que llevó luto por él. Y el día del funeral supo organizarlo a precio de ganga. Scrooge nunca quitó el nombre del viejo Marley de la puerta del almacén donde permaneció durante años. Scrooge y Marley, así era como se llamaba la empresa. Scrooge era un tremendo avaro, un agarrado, un usurpador y un extorsionador. Era duro como una roca y solitario como una ostra. El frío le salía de dentro y le congelaba sus arrugadas facciones, afilando y endureciendo cada parte de su rostro. De su boca salía una voz rasposa. En el pelo
cejas y barbilla, llevaba una capa de escarcha y a su alrededor siempre hacía frío. Hasta en verano su despacho estaba helado y en Navidad no ponía la calefacción ni al mínimo. No le afectaba ni el frío, ni el calor, ni la lluvia, ni el viento. Nadie le paraba por la calle para preguntar: querido Scrooge, ¿qué tal está? ¿Cuándo vendrá a verme? Los mendigos no le pedían limosna. Los niños no le pedían la hora. Ningún hombre ni mujer le preguntó nunca cómo ir a tal o cual sitio. Los perros de los ciegos, al verle venir, conducían a sus dueños a esconderse en un portal. Pero a Scrooge nada de esto le importaba. De hecho, era lo que le gustaba: caminar por fuera del borde de la vida, manteniendo la humanidad a distancia. Y así, un día, de hecho, uno de los días más señalados del año, el día de Nochebuena, el viejo Scrooge estaba en su despacho. Era un día frío, gris y nebuloso. La gente andaba por la calle contra el viento helado. Habían dado las 3, pero ya era de noche cuando... ¡Feliz Navidad, tío! ¡Que Dios te bendiga! ¡Bah! ¡Tonterías! ¿La Navidad una tontería, tío? No lo dirás en serio. ¡Claro que hablo en serio! ¡Feliz Navidad! ¿Qué motivos tienes tú para ser feliz con lo pobre que eres? ¿Y qué motivos tienes tú para estar enfadado y triste con lo rico que eres? ¡Tonterías! Ay, no te pongas así, tío. ¿Y cómo quieres que me ponga viviendo en este mundo de idiotas? Al diablo con la feliz Navidad. La Navidad es una época de pagar facturas, de sentirse un año más viejo, pero no más rico, de hacer las cuentas de los 12 meses pasados y que no te salgan. Si por mí fuera, a cada idiota que va diciendo ¡Feliz Navidad!, le enterraría en su propia salsa y con una escarcha clavada en el corazón. ¡Tío! ¡Sobrino! Tú déjame y celebra la Navidad como quieras. Pero si tú no la celebras. Pues deja que no la celebre. Como si a ti se hubiera servido de algo la Navidad alguna vez. Puede que yo no haya sabido aprovechar bien algunas cosas, entre ellas la Navidad. Pero sí he pensado siempre que, cuando llega la Navidad, aparte de su nombre y origen sagrados, es una época de amistad, de hacer las paces, de caridad, de amabilidad. El único momento del calendario en que hombres y mujeres abren su corazón y ven a los que están en una situación más desfavorable, no como criaturas extrañas, sino como sus iguales, compañeros de viaje hacia el cementerio. Y por eso, querido tío, aunque nunca me haya traído nada concreto, creo que la Navidad me ha hecho y me seguirá haciendo bien. Y por eso digo que ¡Dios bendiga la Navidad! ¿Quién aplaude? Es mi secretario, Bob. Como vuelta a oírte aplaudir, celebras Navidad perdiendo tu empleo. Sobrino, eres un gran orador. Deberías estar en el Parlamento. Venga, tío, no te enfades. Ven a cenar con nosotros mañana. Bien, lo haré. ¿Lo harás? Sí, cuando vuelen las vacas. Pero ¿por qué eres así? ¿Qué por qué? ¿Y tú por qué te casaste? Porque me enamoré. Ah, porque se enamoró. Buenas tardes, y cierra la puerta al salir. Pero si no te estoy pidiendo nada, solo que seamos amigos. Buenas tardes. Siento con todo mi corazón que estés tan enfadado. Yo lo he intentado por ser Navidad y mantendré ese espíritu hasta el final. Así es que, ¡feliz Navidad, tío! Buenas tardes. ¡Y feliz Año Nuevo! Buenas tardes. A pesar de todo, el sobrino salió del cuarto sin una palabra de enfado. Se detuvo para felicitar al secretario, quien, frío como estaba, fue más afable que Scrooge y devolvió cordialmente el saludo. ¡Feliz Navidad! Otro que tal baila, mi secretario, con 15 chelines semanales, esposa y familia, hablando de felices Pascuas. Es para meterse en un manicomio. El secretario, al acompañar al sobrino de Scrooge hasta la puerta, dejó entrar a otras 2 personas. Eran unos caballeros de agradable presencia y ahora estaban de pie en el despacho de Scrooge. Llevaban libros y documentos y le saludaron con una inclinación de cabeza.
¿Es aquí Scrooge y Marley? ¿Es usted el señor Scrooge o el señor Marley? El señor Marley lleva muerto 7 años. Justo 7 años se cumple esta noche. No dudamos de que su generosidad seguirá bien representada a través de usted y su socio. En estas fechas tan señaladas, señor Scrooge, suele ser deseable realizar una pequeña aportación para los pobres y los marginados, que son los que más sufren ahora. Miles de ellos sufren carencias elementales y cientos de miles carecen del confort más básico. ¿Acaso no hay cárceles? Hay muchas cárceles, sí. ¿Y los asilos del sindicato siguen funcionando? Siguen funcionando, sí. Aunque me gustaría poder decir que no. ¿Y la ley de vagos y maleantes sigue en vigor? En pleno funcionamiento. Ah, porque me daba la impresión, por lo que decían, que ya eso no funcionaba. Pero me alegra saber que no es así. Pero tenemos la impresión de que no alcanzan a proporcionar al pueblo el suficiente beneficio físico y espiritual. Y por eso, unos cuantos estamos juntando un fondo común para comprar carne y leche para los pobres. También medios para que se protejan del frío. Lo hacemos ahora porque ahora es cuando las necesidades acucian más. ¿Con cuánto dinero quiere usted contribuir? Con nada. ¿Prefiere que sea una contribución anónima? Prefiero que me dejen en paz. Yo no soy feliz en Navidad y no puedo hacer feliz a la gente ociosa. Contribuyo a mantener las instituciones que he dicho antes, que no son baratas. Y los que estén mal, que vayan allí. Muchos no pueden ir. Y muchos preferirían morir. Pues que se mueran. Así contribuirán a controlar la sobrepoblación. En cualquier caso, es algo que a mí eso no me incumbe. Ya es bastante complicado llevar el negocio propio de uno como para interferir en los de los demás. El mío a mí me ocupa todo el tiempo. Así que, buenas tardes, señores. Viendo claramente que sería inútil seguir insistiendo, los caballeros se retiraron. Scrooge siguió trabajando reafirmado en su opinión sobre sí mismo. Fuera, la niebla y la oscuridad eran más densas y la gente caminaba con velas yendo o viniendo del trabajo. La torre de la iglesia ya no podía verse y las horas y los cuartos sonaban a través de las nubes. El frío era inmenso. En las tiendas, las ramas de acebo con sus frutos rojos brillaban en las ventanas. El alcalde en su mansión daba órdenes a sus 50 cocineros y mayordomos, y el sastrecillo, que había sido multado el día anterior por estar borracho en la calle, iba dando tragos a su petaca mientras su mujer y su hijo se dirigían a comprar carne. Más niebla y más frío. Un frío penetrante, impenitente, mordiente. Un chico, de los muchos que tenían la nariz tan magullada por el frío como un hueso roído, se asomó por el agujero de la cerradura de Scrooge para cantar un villancico. Pero nada más oír la primera nota, Scrooge le lanzó una regla con tal fuerza que salió despavorido. Por fin llegó la hora de cerrar la oficina y así se lo hizo saber Scrooge a Bob Cratchit, su empleado. Supongo que mañana te querrás tomar el día libre. Si le parece a usted conveniente, señor. No, no me parece conveniente, ni justo tampoco. Si te pagara media corona menos te parecería mal, ¿verdad? Bueno. Sin embargo, esperas que te pague un día completo cuando no se ha trabajado. Pero es solo una vez al año, señor. Menuda excusa para robar el dinero a un hombre honesto cada 25 de diciembre. Como asumo que te vas a tomar el día entero, ya puedes llegar aquí lo más temprano posible al día siguiente. Sí, señor, sí. Feliz Navidad. El secretario se fue a su casa en Camden Town para pasar la Nochebuena con su familia y Scrooge se fue a un restaurante vacío para cenar a solas. Leyó la prensa y pasó el resto de la noche repasando su contabilidad hasta que llegó la hora de marcharse a casa. Vivía en un cuarto que había sido de Marley, su difunto socio. Era un viejo y decrépito edificio al final de una calle donde no había más vecinos.
La niebla y la escarcha cubrían la negra verja del edificio y en la puerta había una aldaba muy grande. Scrooge había visto esa aldaba 1001 veces desde que vivía allí, y además en 7 años no había vuelto a pensar ni una sola vez en Marley desde el día en que su socio murió. Por eso, que alguien me explique cómo pudo ser que Scrooge, al ir a abrir la puerta, viera en la aldaba, no la aldaba, sino la cara de Marley. No parecía enfadado, tenía el pelo revuelto y los ojos muy abiertos. La visión era horrible, no por la expresión de la cara en sí, sino por algo más allá. La sangre de Scrooge se alteró de una manera que no se había alterado desde que era niño, y de repente la aldaba volvía a ser una aldaba otra vez. Scrooge metió la llave en la cerradura. Entró en la casa y encendió el candil. Dentro se quedó inmóvil, como si esperara ver el fantasma de Marley tras la puerta. Pero no había nada ni nadie. Solo los tornillos y tuercas que sujetaban la aldaba al otro lado. Al cerrar la puerta, ésta resonó por toda la casa y el eco se escuchó en cada habitación y en cada barril de vino del sótano. Pero a Scrooge no le asustaba el eco. Echó el cerrojo de la puerta, cruzó el pasillo y subió por las escaleras. Era una escalera tan ancha que podría subir por ella un carro de caballos cómodamente, y a lo mejor, por pensar en ello, Scrooge creyó ver en las sombras un coche funerario pasando por delante de él. No le dio ninguna importancia y siguió subiendo. No quería encender la luz. Estar a oscuras salía más barato. Revisó las habitaciones de arriba en penumbra, iluminado solo por la luz de la vela. No había nadie bajo la cama ni en los armarios. En su cuarto todo estaba en su sitio: los cazos, la cuchara, la palangana, los zapatos, el atizador de la chimenea. Su pijama estaba colgado en la pared. Satisfecho, cerró la puerta de su habitación y echó la llave por dentro, con 2 vueltas, cosa que no solía hacer. Se puso el pijama y el gorro de dormir y se sentó junto al fuego para comerse un plato de gachas. Era un fuego muy débil y tenía que acercarse mucho para sentir una brizna de calor. En el friso de la chimenea había baldosas con imágenes de las escrituras: Abel-Caín, la hija del faraón, la reina de Saba, ángeles mensajeros, Abraham, Baltasar, los apóstoles, y de repente la cara de Marley, 7 años muerto, apareció de golpe invadiéndolo todo. En cada baldosa se reflejaba el rostro de Marley. ¡Bah! ¡Tonterías! Scrooge dio una vuelta por la habitación. Después se sentó y su mirada fue a reposar en una campanilla que en tiempo servía para llamar a alguien en otra habitación. Atónito, Scrooge vio cómo la campanilla empezaba a moverse, tan lenta al principio que apenas sonaba. Pero entonces empezó a sonar más, y también sonaron otras campanas por toda la casa. De golpe, el ruido cesó. Entonces se oyó un ruido metálico en la parte de abajo, como si alguien estuviera arrastrando una cadena sobre los barriles de vino del sótano. La puerta del sótano se abrió con un golpe y Scrooge escuchó cómo el ruido de las cadenas subía por la escalera en dirección a la puerta de su cuarto. ¡Tonterías! No me creo nada. Sin embargo, la cara le cambió completamente cuando de golpe el fantasma de Marley atravesó la puerta y entró en la habitación. Era inconfundible. Su coleta, su chaleco, sus calzas. Llevaba una venda sujetando su mandíbula a la cabeza y una cadena sujeta a la cintura.
Era larga y le colgaba como una cola. Estaba hecha de cajas de dinero, llaves, candados, escrituras y monederos de acero. Su cuerpo era transparente y Scrooge podía ver a través de él los botones de atrás de su levita. Venga, vale. ¿Qué quieres? Muchas cosas. ¿Quién eres? Mejor pregúntame quién era. ¿Quién eras? Pues para ser un fantasma eres bastante peculiar. En vida fui tu socio, Jacob Marley. ¿Te puedes sentar? Sí, Pues siéntate. gracias. No me crees, ¿verdad? No. ¿Acaso no te fías de tus sentidos? ¿Qué más pruebas quieres de mi existencia? Los sentidos son muy frágiles. Un leve malestar estomacal puede trastocarlos. Puede que tú no seas más que un trozo de carne, un poco de mostaza y queso o una patata poco hecha. Nunca se te dio bien hacer chistes. Creo que lo que te pasa es que tienes miedo. ¡Tonterías! El fantasma se quitó la venda de la cabeza y la mandíbula inferior se descolgó hasta la altura de su pecho, lo que hizo a Scrooge arrodillarse y juntar las manos implorando. ¡Ah! ¡Piedad! ¡Piedad, horrenda aparición! ¿Por qué me atormentas? Hombre materialista, ¿crees en mí o no? Sí, no tengo más remedio. Pero, ¿por qué vienen los espíritus a la tierra? ¿Y por qué a por mí? El espíritu que habita en todas las personas está obligado a caminar junto a sus congéneres, y si no lo hace en vida será condenado a hacerlo después de la muerte. Quedará sentenciado a recorrer el mundo y contemplar aquello de lo que ya no forma parte, pero que podría haber aprovechado en vida para ser feliz. El fantasma volvió a gemir y movió las manos agitando las cadenas. Estás encadenado. ¿Por qué? Arrastro la cadena que me forjé en vida. Yo la hice eslabón a eslabón. Yo mismo elegí ponérmela y por mi voluntad la arrastro. Es una cadena peculiar, ¿verdad? Tú llevas una cadena parecida. Yo no veo que lleve nada colgando. Jacob Marley, por favor, continúa. Dime que todo va a estar bien. Te mentiría, Ebenezer Scrooge. Solo me está permitido decirte un poco. No puedo descansar. No puedo quedarme mucho tiempo en ningún sitio. En vida, mi alma nunca salió más allá de los confines de nuestro tugurio con olor a dinero. Ahora solo me queda viajar sin descanso. 7 años muerto y viajando todo el tiempo. Debes haber ido a muchos sitios. Ahora sé que algunos no podemos descansar hasta hacer de este planeta el mejor lugar posible. Ahora sé que cualquier persona que trabaje en su pequeña parcela, sea la que sea, se dará cuenta al final de que ha tenido muy poco tiempo para sacarle partido. Ahora sé que nunca se puede arrepentir lo suficiente por las oportunidades perdidas. Eso me pasó a mí. Así era yo. Pero tú siempre fuiste un buen hombre de negocios, Jacob. De negocios. La humanidad entera debería haber sido mi negocio. El bien común, la caridad, la generosidad, beneficencia. De todo esto debería haberme ocupado, y menos de los otros negocios. En esta época del año es cuando peor lo paso. ¿Por qué pasé de largo entre la gente mirando al suelo y nunca alcé la vista para ver esa estrella que guió a los Reyes Magos al humilde portal? ¿Acaso no había casas necesitadas a las que esa estrella me podría haber llevado? Escúchame ahora. Mi tiempo se está acabando. Lo haré.
Pero no seas cruel conmigo. Ahórrame los detalles. No sé por qué ahora puedes verme, cuando llevo años sentado a tu lado, día tras día, sin que me veas. Ahora estoy aquí para avisarte de que tienes una última oportunidad de evitar el mismo destino que yo. Una oportunidad y una esperanza que yo puedo darte, Vaniza. Gracias. Siempre fuiste un buen amigo. Van a venir a visitarte 3 espíritus. ¿Y es esa la esperanza que me das? Pues prefiero que no, gracias. Entonces acabarás igual que yo. El primero vendrá esta noche cuando dé la 1 de la madrugada. ¿Y no podrán venir todos a la vez para terminar antes? El segundo vendrá la noche siguiente a la misma hora. Y el tercero, la siguiente. A mí, ya no volverás a verme. Y por tu bien, acuérdate de lo que hemos hablado hoy. Tras pronunciar estas palabras, el fantasma cogió la venda y se la puso otra vez, volviendo a juntar su mandíbula. Luego recogió su cadena y retrocedió hacia la ventana. Levantó la mano y empezaron a oírse sonidos extraños en el aire, lamentaciones y llantos de pena y culpa profunda. Entonces el espectro se unió a ellos y desapareció en la noche negra. Scrooge se asomó a la ventana. La noche estaba llena de fantasmas agitándose y llorando. Todos llevaban cadenas como la de Marley. Y Scrooge reconoció a alguno que había conocido en vida, como por ejemplo a un viejo fantasma que se lamentaba por no poder ayudar a una pobre mujer con su niño en brazos. Todos ellos lloraban por no poder ayudar a los vivos. Habían perdido para siempre esa capacidad. Poco a poco las voces se fueron apagando y los fantasmas se desvanecieron en la oscuridad. Scrooge cerró la ventana y fue a comprobar la puerta por la que había entrado el fantasma. Estaba firmemente cerrada y con los cerrojos echados. ¡Tonterías! Pero no pudo terminar la palabra. Agotado, fue a tumbarse en la cama y se quedó dormido en el acto. Cuando Scrooge se despertó, la oscuridad era total. Empezaron a sonar las campanas de la iglesia y, para su sorpresa, contó 12. Pero eran las 2 de la madrugada cuando se había dormido, así que el reloj del campanario tenía que estar mal. Comprobó su propio reloj, que también marcaba las 12. Es imposible. No puedo haber dormido todo el día hasta la noche siguiente. Y tampoco es posible que sean las 12 del mediodía y el sol no haya salido. Salió de la cama, quitó la escarcha del cristal y miró afuera, pero solo pudo ver que había niebla. Hacía frío y todo estaba en silencio. Scrooge volvió a la cama perplejo sin dejar de pensar en el fantasma de Marley. Intentaba convencerse de que había sido un sueño, y así pasaron los minutos hasta que quedaba un cuarto de hora para la 1 de la madrugada. Recordó que el fantasma le había dicho que tendría una visita a esa hora y decidió quedarse despierto hasta que pasara. Entonces empezaron a sonar los cuartos que anunciaban la 1 de la madrugada. La 1 en punto. No ha pasado nada. Pero entonces una luz inundó la habitación y las cortinas de su cama se abrieron movidas por unas manos. Scrooge se encontró cara a cara con el visitante de otro mundo. Era un personaje extraño, como un niño, o en realidad como un anciano reducido, visto por un telescopio al revés. El pelo canoso le colgaba por la espalda, pero la cara no tenía arrugas y su piel era lisa. Los brazos eran largos y musculosos, al igual que sus manos. Llevaba una túnica blanca con un cinturón brillante y en la mano sujetaba una rama de acebo. De su cabeza salía un haz de luz blanca y bajo el brazo
llevaba un sombrero con forma de apagavelas. La figura tan pronto era luminosa como sombría. Tenía ahora un brazo y una pierna, y ahora 20 piernas, o 2 piernas sin cabeza, o una cabeza sin cuerpo, o se deshacía en el aire y de repente volvía a estar entera otra vez. ¿Eres el espíritu que me dijeron que vendría? Sí, ¿Quién eres? soy el espíritu de las navidades pasadas. ¿Por qué no te pones el sombrero apagavelas en la cabeza? ¿Y apagar la luz que emano? No te vale con ser uno de los que me hace que tenga que llevarlo puesto durante años. Yo no te he hecho llevar ese sombrero. ¿Por qué estás aquí? Por tu bien, levántate y ven conmigo. El espíritu le cogió del brazo y le llevó hacia la ventana. Por favor, hace mucho frío y estoy en pijama. Estaba durmiendo, soy mortal. ¡Ah! ¡Puedo caerme! Un toque de mi mano en tu corazón y ya estás a salvo de todo. Y tras pronunciar estas palabras, atravesaron la pared y ya estaban en un camino rural. La ciudad había desaparecido por completo y con ella la oscuridad y la niebla. Ahora era un día claro de invierno en el campo con nieve en el suelo. ¡Santo cielo! ¡Yo nací aquí! ¡Aquí pasé mi infancia! ¡Ah, espíritu! Llévame donde tengas que llevarme. Eres tú quien debe recordar el camino. ¿Recordarlo? Podría recorrerlo con una venda en los ojos. Entonces es raro que lo hayas olvidado tantos años. Vamos. Echaron a andar por el camino. Scrooge reconocía cada puerta, cada poste y cada árbol, hasta que a lo lejos apareció un pueblecito con su puente, su iglesia y su río. Hacia ellos venían niños a caballo y otros que iban en carros y carretas. Todos se reían y el aire estaba impregnado de una música feliz. Todo esto no son más que sombras que ya no existen. Ni siquiera nos ven. Los jinetes pasaron por su lado y a Scrooge le poseyó una gran alegría. Los ojos se le iluminaron y el corazón se le aceleró. ¿Cómo se emocionó cuando les oyó decir ¡Feliz Navidad! Pero, ¿qué era la Navidad para Scrooge? ¡Al demonio con la Navidad! Nunca le había traído nada bueno. En la escuela todavía queda un niño, al que han dejado atrás todos sus amigos. Ya lo sé. Dejaron la carretera principal para continuar por un sendero y enseguida llegaron a una mansión de ladrillo deslucido con una cúpula en el tejado coronada por una veleta de gallo y una campana. En el corral cacareaban las aves. El interior de la casa no había conservado su antiguo esplendor. Al entrar vieron las puertas de numerosas habitaciones frías y destartaladas. Había algo en el aire que se asociaba a madrugar demasiado y comer muy poco. El espíritu y Scrooge llegaron a la puerta trasera de la casa. Allí había un cuarto con bancos y pupitres. En uno de ellos, un muchacho solitario leía cerca de un fuego exiguo. A Scrooge se le saltaron las lágrimas al verse a sí mismo tal y como había sido. Se oía a los ratones correteando, un goteo de la fuente del patio, un susurro entre las ramas sin hojas de un álamo desesperado, el inútil balanceo de una puerta de despensa vacía, el chisporroteo del fuego. Todos esos sonidos llegaron al corazón de Scrooge y dieron rienda suelta a sus lágrimas. De pronto apareció tras la ventana un hombre maravillosamente real y visible, exóticamente ataviado, con un hacha en su cinturón y llevando de la brida un asno cargado de leña. ¡Es Ali Baba! Sí, yo lo sé. Una Navidad, cuando ese niño se quedó aquí solo, apareció por primera vez. Es igual que ahora. Y Hansel y Gretel y la princesa, el sultán, el genio. Y ahí está el loro de Robinson Crusoe. Y ahí está Viernes. ¡Ah, pobre chico!
Ojalá pudiera, pero ya es demasiado tarde. ¿Qué pasa? Nada. Había un niño cantando villancicos en mi puerta anoche. Me gustaría haberle dado algo. Eso es todo. Vayamos a ver otras navidades. La habitación se hizo más oscura. Las paredes se encogieron, las ventanas se quebraron, cayeron trozos del techo y el niño, que era Scrooge, seguía allí, mientras los demás niños se habían ido a celebrar la Navidad. La puerta se abrió y entró una niña pequeña que se acercó a él, le abrazó y le dio un beso. ¡Mua! Querido hermanito, he venido por ti para que vengas a casa. ¿A casa? Sí, para siempre. ¿Y papá? Padre es más amable que antes y se está como en el cielo. Un día le vi tan bien que sin miedo le pregunté si ya podías volver. Y dijo que sí. Me ha mandado que venga por ti. Ha llegado la hora de que seas un hombre y que no vuelvas nunca aquí. Pero antes, vamos a pasar juntos la mejor Navidad del mundo. El espíritu y Scrooge vieron cómo el niño recogía todas sus casas en un baúl y se marchaba con su hermana. Una niña exquisita, con un enorme corazón. No seré yo quien lo niegue. Murió siendo ya toda una mujer. Y creo que tuvo hijos. Uno. En efecto, tu sobrino. Sí. Habían dejado atrás la escuela y estaban ya en el centro bullicioso de la ciudad, llena de carruajes y peatones. Era Navidad de nuevo y las calles estaban iluminadas. El espíritu se detuvo en la puerta de un almacén. ¿Conoces este almacén? Sí, Fizwick. Pero si es el viejo Fizwick. Chicos, ya vale de trabajo por hoy. Echad el cierre. Vamos, vamos, chavales, despejad todo. Hay que hacer sitio. Todo el espacio quedó diáfano en un minuto. El suelo se barrió y se fregó, se encendió la chimenea y el almacén se transformó en un salón de baile perfecto para una noche invernal. Entró un violinista, se subió a un escritorio y empezó a afinar su instrumento. Entró la sonriente señora Fizwick y las 3 encantadoras señoritas Fizwick. Entraron los 6 pretendientes a los que tenían con el corazón en un puño. Entraron todos los empleados, el cocinero, el lechero, la asistenta, el panadero. Entraron todos y cada uno a su manera. Y allí había 20 parejas a la vez, bailando arriba y abajo, haciendo combinaciones y rotaciones de pareja. ¡Muy bien! ¡Así! Después, el violinista siguió tocando y hubo más bailes y un pastel y un asado y más comida y mucha cerveza. Luego, el señor y la señora Fizwick bailaron, demostrando que no tenían rival. Cuando el reloj dio las 11, el baile terminó y los anfitriones se despidieron de los invitados deseándoles feliz Navidad. Al final, los 2 aprendices se quedaron solos y se fueron a dormir a sus camas, que estaban bajo un mostrador en la parte de atrás del almacén. Hasta entonces, Scrooge había estado absorbido por la escena, recordándola íntegramente, pero ahora volvía a mirar al espíritu. Con qué poca cosa se contentan esos 2 pobres aprendices. La verdad es que con muy poco. Cada jefe puede hacer que el trabajo sea feliz y agradable. Una palabra o un gesto son cosas que no se pueden cuantificar, pero la felicidad que transmite es como una fortuna. ¿Qué te pasa? Es solo que me gustaría hablar un poco con él, nada más. El Scrooge joven apagó la luz y de repente el espíritu y Scrooge estaban otra vez fuera. Rápido, me queda poco tiempo. Ante ellos apareció un Scrooge con unos pocos años más, un joven adulto en cuyo rostro empezaba a verse los primeros signos de avaricia. Con él estaba una mujer joven con lágrimas en los ojos.
No importa, ya está. Me has cambiado por otra y espero que te cuide en el futuro como yo lo habría hecho. ¿Por quién te he cambiado? Por el dinero. No sé por qué se condena tan severamente la búsqueda de la riqueza. En el mundo que vivimos hay que huir de la pobreza. Tienes demasiado miedo al mundo. Todas tus ilusiones han ido cayendo una por una ante la pasión más grande de todas, el dinero. ¿Y qué? Eso me ha hecho más listo. Pero no he cambiado respecto a ti. Cuando nos conocimos éramos pobres y nos bastaba con lo que teníamos mientras intentábamos mejorar. Tú, entonces, eras otra persona. Sí, un mocoso. Teníamos una promesa de felicidad que se ha estropeado. Quiero dejarte marchar. Yo no he pedido que me dejes marchar. De palabra no, pero con los hechos sí. Si me conocieras ahora tratarías de conquistarme. Seguro que no. ¿Cómo lo sabes? Me gustaría pensar que sí, pero no puedo. Así que, por amor al que una vez fuiste, te dejo marchar. Puede que te duela un poco ahora, pero pasará rápido. Y lo recordarás como un sueño inútil del que por fin despertaste. Que seas feliz con la vida que has elegido. Y con estas palabras, la joven se marchó, dejando solo a Scrooge. El Scrooge del presente miró al espíritu y dijo: No me muestres más cosas, por favor. Llévame de vuelta a casa. ¿Por qué te gusta tanto atormentarme? Solo una cosa más. No quiero ver nada más. Pero el espíritu le cogió del brazo y le obligó a mirar lo que pasó a continuación. Estaban en otro sitio, en una habitación no muy grande pero cómoda. Junto a una chimenea estaba sentada la mujer de antes, unos años mayor, con su guapísima hija. Había más niños allí, muchísimos, armando un gran alboroto, pero la madre y la niña no parecían preocupadas, sino que les agradaba. Entonces la niña se unió al grupo y los chavales empezaron a bromear con ella. Lo que habría dado por ser uno de ellos. Entonces se oyó la puerta y entró el padre cargado de paquetes y regales navideños. Todos los niños se le echaron encima riendo para arrebatarles las sorpresas que desenvolvieron con alegría. ¡Qué gozo! ¡Qué gratitud! ¡Y qué éxtasis! Poco a poco, los niños se fueron retirando a sus habitaciones, donde se fueron quedando dormidos. El hombre se sentó con su hija y su mujer, que se acercaron a él cariñosamente al calor de la chimenea. Y cuando Scrooge se dio cuenta de que esa niña tan maravillosa y cargada de promesas de futuro le podría haber llamado a él papá y haber sido una primavera en el invierno de su vida, se le oscureció la mirada. Por cierto, querida, he visto a un viejo amigo tuyo esta mañana. ¿A quién? Adivínalo. ¿Cómo voy a saberlo? Ya lo sé. Scrooge. El mismo, sí. Pasé por su oficina. Le vi dentro trabajando. Su socio está a punto de morir y él estaba ahí a solas. Totalmente solo en el mundo. Imagino. Espíritu, sácame de aquí. Te dije que estas eran sombras de cosas que ya han sido. No me culpes a mí. Sácame de aquí. No puedo soportarlo. Llévame a casa. No quiero verte más. Scrooge cogió el apagavelas del espíritu y se lo puso en la cabeza sujetándolo con fuerza. El espíritu entero quedó cubierto, pero su luz salía por debajo. A Scrooge le valió un sueño irresistible. Sujetó el apagavelas un instante más y apenas pudo llegar a la cama antes de caer totalmente dormido. Scrooge se despertó por uno de sus propios ronquidos. Era la 1 y esperaba al segundo de los espíritus anunciados por Marley. Al no verle, abrió él mismo las cortinas de su cama y se quedó tumbado.
No quería que el espíritu le pillara desprevenido y estaba preparado para cualquier visión extraña que le pudiera aparecer. Pero pasaron 5 minutos, luego 10 y 15, y no aparecía nada ni nadie. Permanecía inmóvil en el centro de la cama, mirando un rayo de luz que la atravesaba, con miedo de sufrir un episodio de convulsión espontánea. Entonces pensó que la luz podía venir de la habitación contigua y se levantó a mirar. «Entra, Scrooge», dijo una voz. Y Scrooge entró contemplando ni más ni menos que su propia habitación, solo que totalmente transformada en un frondoso jardín verde repleto de frutos maduros. La luz se reflejaba en las hojas de acebo, muérdago y yedra. En un montón, en el centro, había pavos, gansos, piezas de caza, pollos, carne, cerdos, salchichas, pasteles, pudín, ostras, nueces, manzanas, naranjas, peras, dulces y ponche a rebosar. Y el aroma de todo inundaba la estancia. Encima de este trono de manjares había un gigante alegre vestido con una toga verde que levantaba en su mano un bastón de donde salía el rayo de luz. En la cintura llevaba una vaina, pero sin espada. «Soy el fantasma de las Navidades presentes. Mírame. Nunca has visto a nadie como yo». Pues no, la verdad. ¿No has conocido a mis hermanos mayores? Creo que no. ¿Tienes muchos hermanos? Más de 1800. Menuda carga. ¡Qué familia tan tremenda! El espíritu se levantó. Espíritu, llévame donde quieras. Ya estuve ahí fuera la noche pasada y aprendí una lección que ha funcionado. Si tienes algo que enseñarme esta noche, hazlo. Toca mi toga. De golpe, todos los manjares que había en la habitación desaparecieron, y también desapareció la habitación, la chimenea, el resplandor y la noche. Y ya estaban en las calles de la ciudad en la mañana de Navidad, donde el frío era extremo y la gente hacía un ruido áspero al limpiar la nieve de sus puertas y tejados. La nieve sobre las casas formaba un manto blanco uniforme, pero la calle estaba vacía y atravesada por las huellas de carros y carretas. El cielo era lúgubre y la niebla se quedaba atrapada en las calles más pequeñas. No había nada en el clima, pero en el ambiente había una alegría como la del día más soleado del verano. Los que quitaban la nieve se llamaban los unos a los otros o se reían al lanzarse bolas de nieve. Las fruterías todavía estaban abiertas y radiantes y el género parecía sonreír con opulencia a las mujeres que pasaban por la calle. La tienda de ultramarinos estaba a punto de cerrar y en su interior los clientes iban y venían ajetreadamente haciendo las últimas compras mientras el tendero les atendía con una sonrisa. Pero pronto empezaron a sonar las campanas de la iglesia convocando a la buena gente de la ciudad, y todos se congregaron allí con sus mejores galas. Montones de personas salieron por todas partes llevando su cena para asar en las panaderías. Scrooge vio cómo el espíritu espolvoreaba incienso sobre la comida que transportaban los viandantes. Cuando alguno de estos discutía con otro por algo, el espíritu les echaba unas gotas y recuperaban su buen humor, porque según ellos mismos decían, era triste discutir el día de Navidad. Y lo era. Vaya si lo era. ¿Qué sabor estás espolvoreando? El mío. ¿Y lo pones en todas las cenas de hoy? En todas, sobre todo en las más humildes. ¿Por qué? Porque son los que más lo necesitan. Y quizá, por su generosidad y simpatía hacia los más desfavorecidos, el espíritu llevó a Scrooge a las afueras de la ciudad, a la casa de su secretario, Bob Cratchit, y espolvoreó la puerta con su bastón. Allí, la señora Cratchit y sus 4 hijos preparaban su humilde cena de Navidad esperando la llegada de Bob Cratchit, que finalmente apareció trayendo a hombros a su hijo tullido, el pequeño Tim, con muletas y las piernas sujetas en armazones de hierro. Por fin se puso la masa
y todos juntos disfrutaron del pavo con patatas. Feliz Navidad a todos, queridos. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos bendiga a todos, Dijo el pequeño Tim, y su padre le cogió de la mano, como si tuviera miedo de perderle. Espíritu, dime que el pequeño Tim vivirá o no. Veo una silla vacía y unas muletas sin dueño. No, Espíritu, dime que se salvará. Pues que se muera. Así ayudarían a controlar la superpoblación. No. Scrooge hundió su cabeza al oír al espíritu citar sus propias palabras y se sintió abrumado por el arrepentimiento y la pena. Controlar la superpoblación. ¿Quién eres tú para decidir quién debe vivir y quién debe morir? Puede que a los ojos del cielo tu vida valga menos que la de millones de niños como este. No, por favor, no. Scrooge se encogió ante la reprobación del fantasma y tembloroso hincó la mirada en el suelo, pero la levantó rápidamente al escuchar su nombre. Brindo por el señor Scrooge. ¿Por Scrooge? Si estuviera aquí le diría 4 cosas bien dichas. Querida, los niños. Es un ser odioso, tacaño, insensible. Tú lo sabes mejor que nadie. Querida, es Navidad. De acuerdo. Brindaré por él porque es Navidad y porque tú me lo pides. Que sea muy feliz y viva muchos años. Scrooge y el espíritu se marcharon, dejando a la familia charlando y cantando, pobres, pero felices y agradecidos. Estaba cayendo la noche y nevaba copiosamente. Scrooge y el espíritu recorrían las calles viendo por las ventanas el fuego acogedor de los hogares, cenas preparándose, niños correteando, invitados reuniéndose. El espíritu flotaba por encima de todos ellos repartiendo generosidad con su mano abierta. Hasta el farolero, que se disponía a pasar la noche a solas, soltó una risotada cuando el espíritu pasó por encima de él. Y sin cruzar una palabra más, Scrooge y el espíritu estaban en medio de un páramo desolado, salpicado por unas enormes masas de roca como si fuera un cementerio de gigantes. Al oeste, el sol poniente arrojaba una luz roja que acentuaba la desolación hasta dejar paso a la densa noche. ¿Qué lugar es este? Aquí es donde viven los mineros y trabajan en las entrañas de la tierra. Ellos me conocen. Verás. Entraron en una cabaña donde una familia compuesta de varias generaciones estaba alegremente reunida en torno a la chimenea. El de más edad cantaba un villancico y de vez en cuando los demás le acompañaban. Ahora, agárrate a mi túnica. Scrooge se agarró a la túnica del espíritu y se fueron sobrevolando el páramo en dirección al mar. Horrorizado, Scrooge vio cómo dejaban atrás y muy abajo las últimas rocas de la costa, y el rugido del mar ensordeció sus oídos. A una legua de la costa se alzaba entre las olas y las algas un arrecife sobre el cual había un faro solitario. El espíritu pasó de largo, sobrevolando el mar negro y furioso, alejándose cada vez más hasta divisar un barco. Descendieron sobre la cubierta y se acercaron al timonel, al vigía y los oficiales de guardia, que eran figuras fantasmales, cada uno en su puesto. Pero aún así, todos tarareaban un villancico o pensaban en la Navidad o echaban de menos a los que los habían acompañado en otras Navidades, ahora lejanas, y toda la tripulación a bordo tenía una palabra amable para los demás compañeros en este día. El barco avanzaba al viento feroz a través de la oscuridad y sobre un abismo desconocido tan profundo y secreto como la muerte. Por eso fue una sorpresa para Scrooge escuchar una sonora carcajada. La sorpresa todavía fue mayor al reconocer que era la risa de su sobrino y encontrarse en una habitación luminosa y resplandeciente junto al espíritu sonriendo a su lado y mirando al sobrino con aprobadora afabilidad. Y dice que la Navidad es una tontería. Decir eso sí que es una tontería. Aunque mi tío es un tipo desagradable, en el fondo es bastante cómico. De todas formas, no tengo nada que decir en su contra.
él mismo pagará por su forma de ser. ¿Dices que tiene mucho dinero? Sí, pero su riqueza no le sirve de nada. No la usa para nada bueno. Ni él vive mejor por tener dinero, ni tampoco puede disfrutar de pensar que lo va a compartir con nosotros. Yo no puedo con él. Yo sí, porque me da pena. No podría enfadarme con él aunque lo intentara. Solo él sufre por sus manías. Se le pone en la cabeza que no viene a cenar con nosotros y ya está. Igual tampoco se pierde tanto. Yo creo que sí, se pierde una buena cena. Ay, yo lo he intentado año tras año por lástima. Y él seguirá renegando de la Navidad hasta que se muera. Yo me empeño en ir a felicitarle de buen humor, aunque solo sea para que le dé el aguinaldo a su secretario, cosa que creo que ayer conseguí. Pusieron música. Eran muy aficionados y la sobrina de Scrooge tocaba muy bien el arpa y, entre otras piezas, tocó una ligera tonada. Esa música me recuerda a una música que solía escuchar mi hermanita. Entonces, todas las cosas que el espíritu le había enseñado vinieron a la cabeza de Scrooge y le hicieron ablandar. Y pensó que si hubiera escuchado esa música más veces antes, años atrás, podría haber cultivado con sus propias manos las bondades de la vida para obtener su propia felicidad. Los allí reunidos, unas 20 personas, empezaron a jugar entonces a la gallina ciega, a las prendas y otros entretenimientos. Incluso Scrooge se unió, olvidando por completo el motivo por el que estaba allí y también el hecho de que no podían verle ni oírle. Al espíritu le agradó mucho verle jugar y reírse con los demás, gritando respuestas en voz alta. Espíritu, espíritu, por favor, ¿podemos quedarnos un poco más hasta que se vayan los invitados? No podemos. Va a empezar un juego nuevo. Solo media hora más, por favor, solo media hora. Era el juego de las adivinanzas del sí y del no. Y en la primera ronda, a base de rápidas preguntas y respuestas, fueron descubriendo que se trataba de un animal desagradable, que a veces gruñía y a veces hablaba, que vivía en Londres, que caminaba por la calle, no vivía en el zoo, ni en la carnicería, ni era un caballo, ni un cerdo, ni un perro, ni un toro, ni un gato, ni un oso. Lo tengo, ya sé lo que es. ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Es tu tío Scrooge! Sí, bueno, nos hemos reído mucho con él. Así es que, brindemos. ¡Por Scrooge! El propio Scrooge se rió con la situación y les dio las gracias sin que pudieran oírle, justo antes de seguir de viaje con el espíritu. Llegaron muy lejos y vieron muchas más cosas en muchos hogares, siempre con un final feliz. El espíritu llevó a Scrooge junto al lecho de enfermos y ellos se animaban. También a tierras lejanas donde se sintieron como en casa, junto a gente que luchaba y les daban esperanzas, junto a los pobres y se sentían ricos. A todos el espíritu les dio su bendición y a Scrooge su ejemplo. Fue una larga noche, aunque Scrooge tenía sus dudas porque todas las navidades parecían condensadas en el rato que pasaron juntos. Mientras Scrooge permanecía igual, el espíritu cada vez se hacía más viejo. ¿Es tan breve la vida de los espíritus? Mi vida en este mundo es muy corta. Se termina esta noche, a medianoche. La hora se acerca. Perdona la pregunta, pero veo algo extraño que sale por debajo de tu toga. ¿Es un pie o una garra? Podría ser una garra. Mira esto. De la toga del espíritu salieron dos niños malformados, asustados y miserables. Dos niños que deberían haber sido angelicales y llenos de vida, parecían dos lobeznos monstruosos. Scrooge los miró espantado. Espíritu, ¿son hijos tuyos? Son hijos del hombre y se agarran a mí apelando a sus padres. Este niño es la ignorancia. Esta niña es la precariedad. Guárdate de ambos. Ellos simbolizan tu caída
y la de todos los que ignoráis su existencia. ¿No tienen a dónde ir? ¿Ningún refugio? ¿Acaso no hay cárceles? ¿No hay asilos? Al sonar las 12, el espíritu desapareció y Scrooge no volvió a verle. Con la última campanada, Scrooge recordó la predicción de Marley y al levantar la mirada vio al tercer espíritu encapuchado y acercándose a él como la niebla sobre el suelo. El espíritu se acercó lenta y silenciosamente y Scrooge se arrodilló. Estaba envuelto en una prenda de un negro tan oscuro como la noche que cubría su cabeza, su cara, toda su silueta y no dejaba ver nada más que una mano que salía. Scrooge permaneció inmovilizado por el miedo y el espíritu no dijo nada, ni se movió. ¿Me hallo en presencia del espíritu de las navidades futuras? ¿Vas a enseñarme sombras de cosas que no han ocurrido aún, pero que sucederán más adelante? ¿Es así? La parte superior de la prenda negra se contrajo como si el espíritu hubiera sentido con la cabeza. Fantasma del futuro, me das más miedo que los anteriores espíritus, pero sé que tu presencia me hará bien y espero que viva lo suficiente para ser otro hombre distinto al que fui. Así que estoy preparado para ir contigo y te lo agradezco. ¿No me vas a decir nada? El espíritu no contestó. Solo se veía su mano extendida. Guíame, espíritu, llévame. La noche pasará rápido y el tiempo es escaso. El espíritu se alejó y Scrooge fue siguiendo la sombra de su traje que le levantó y se lo llevó de allí. No es que se dirigieran a la ciudad, es más bien que la ciudad apareció alrededor de ellos integrándoles en el centro de una escena del mercado. Scrooge se dio cuenta de que el espíritu le señalaba a un grupo de comerciantes a quienes conocía y se acercó a escuchar lo que hablaban. No. Yo no sé nada de eso. Solo sé que ha muerto. ¿Cuándo murió? Anoche, creo. ¿De qué? ¿Qué le pasaba? Pensé que no se iba a morir nunca. Sabe Dios. ¿Qué habrá sido de su dinero? Pues supongo que lo habrá dejado en su negocio. A mí no me lo ha dejado. Eso es lo único que sé. Seguramente tendrá un funeral muy barato, porque os aseguro que no conozco a nadie que vaya a ir. ¿Y si organizásemos una partida de voluntarios? A mí no me importaría ir. Si dieran algo de almorzar. Yo soy al menos interesado porque nunca me pongo de luto, ni almuerzo. Ahora que lo pienso, a lo mejor yo era su mejor amigo, porque alguna vez que nos hemos encontrado, nos hemos saludado. Adiós. El grupo se dispersó y el espíritu condujo a Scrooge por una calle donde le señaló a dos personas que hablaban. También les conocía. Eran hombres de negocio muy ricos e influyentes y siempre había tratado de caerlos bien. Hola, ¿cómo está usted? Bien, muy bien. ¿Y usted? Bien. Por fin le ha llegado la hora a ese viejo diablo, ¿eh? Eso me han dicho, sí. Por cierto, qué frío hace, ¿verdad? Bueno, lo propio de esta época, ¿no? Por cierto, ¿le apetece a usted ir a patinar? No puedo. Tengo un compromiso. Y se fueron, sin más. Scrooge estaba más bien sorprendido de que el espíritu concediera importancia a conversaciones tan triviales en apariencia. Difícilmente podrían tener alguna relación con la muerte de Jacob Marley, su antiguo socio, pues se había producido en el pasado y el campo de acción de este espíritu era el futuro.
Tampoco parecía estar relacionado con él mismo, pensó Scrooge. Sin embargo, decidió permanecer muy atento a todo, especialmente a la sombra de sí mismo cuando ésta apareciera. Verse a sí mismo en el futuro le daría la pista que le faltaba para resolver estas incógnitas. Miró a un lado y otro, pero no veía a nadie parecido a él entre la multitud. El espíritu seguía a su lado con el brazo extendido y Scrooge se estremeció al imaginar que bajo la capucha le estaba mirando a él. Se alejaron de allí hacia una zona menos transitada de la ciudad donde Scrooge no había estado nunca, aunque sabía de su mala reputación. Las calles eran estrechas y malolientes, las casas y tiendas eran horribles, la gente medio desnuda, borracha, fea, todo apestaba a crimen, suciedad y miseria. En este barrio infame había una chatarrería donde se compraba hierro, ropa vieja, botellas, huesos y despojos del mercado. Montones de cacharros y artículos innombrables llegaban hasta el techo. Un chatarrero septuagenario llamado Joe fumaba su pipa tranquilamente junto a una estufa de carbón, cuando llegaron a la vez una asistenta, una lavandera y un empleado de la funeraria que traían cosas para vender. Pasad. A ver, ¿qué traéis? Aquí tienes. ¿Quién podría echar de menos estas cosas? Un muerto no. No, desde luego que no. Si el muy agarrado quisiera haberlos conservado después de morir, debería haber tenido una vida más normal y que alguien se encargara de sus cosas tras su fallecimiento, en vez de agonizar ahí solo hasta el final. Esa es la verdad más verdadera que se ha dicho nunca. Abre el fardo, Joe, y dime cuánto crees que vale. Habla claro, no me importa ser la primera. Los tres sabíamos que estábamos cogiendo lo que podíamos para luego venir aquí. No hay nada malo. Abre el fardo. Un momento. Aquí está lo que traigo. Un par de sellos de caucho, una caja de lápices, un par de gemelos y un broche que no parece que valga mucho. Esto es lo que te doy por eso. Ahora le toca a usted. Pues aquí tengo unas sábanas y toallas, algo de ropa y 2 cucharas de plata. Siempre doy demasiado a las señoras. Es una debilidad que tengo. Ahora abre mi fardo, Joe. ¿Qué es esto? ¿Cortinas de cama? Eso es, cortinas de cama. No me dirá que las descolgó usted con sanillas y todo, estando ahí de cuerpo presente. Pues sí, ¿por qué no? Usted ha nacido para hacerse rica y lo conseguirá. Desde luego, no pienso reprimirme cuando puedo conseguir cualquier cosa, simplemente cogiéndola. Y menos por un hombre como él era. Supongo que no habrá muerto de algo contagioso. Tranquilo, ¿verdad? tranquilo. Si hubiera sido así, yo no habría arramblado con sus cosas. No mires tanto esa camisa, está en perfecto estado. Es la mejor que tenía y es buena. Si no llega a ser por mí, la habrían enterrado con esa camisa puesta. Coge vuestro dinero. Ay, y así termina todo. Ay, espantó de su lado a todo el mundo cuando vivía, para que ahora nosotros nos aprovechemos de él. Espíritu, ya veo, ya me doy cuenta. El caso de ese desgraciado podría haber sido mi caso. Mi vida lleva ese camino. Cielo santo, ¿qué es esto? Scrooge se estremeció de miedo porque la escena había cambiado y ahora estaba casi tocando una cama. Una cama sin cortinas sobre la que yacía alguien cubierto con una sábana. No hablaba, pero lo que transmitía era terrible. La habitación estaba totalmente a oscuras, solo una pálida luz caía sobre la cabeza donde yacía ese cuerpo a cuya cabeza señalaba el espíritu con su mano extendida.
pues este es tu rey. Pero a este hombre no le asustas, porque fue bueno y generoso en vida. Golpea, sombra, golpea y verás cómo de la herida manen sus buenas obras para sembrar el mundo de vida inmortal. Espíritu, espíritu, este lugar me da mucho miedo. Vámonos, vámonos. No olvidaré la lección, te lo prometo, pero vámonos. Si hay una persona, una sola en esta ciudad que lamente la muerte de este hombre, muéstramela, espíritu, te lo suplico. El espíritu desplegó su túnica ante Scrooge como si fuera un ala, y al recogerla vieron a una madre con sus hijos en una habitación a la luz del día. La mujer sin duda esperaba a alguien, puesto que daba vueltas a la habitación mirando el reloj impaciente, hasta que tocaron a la puerta y fue a abrir. ¿Qué se sabe? ¿Es bueno o malo? ¿Malo? ¿Estamos arruinados? No, todavía hay esperanzas, Caroline. Hay esperanza si su corazón se ablanda. Eso sería un milagro. Más que ablandarse, se ha parado. Ha muerto. ¡Ay! Gracias a Dios. ¡Ay! No, perdón. Cuánto lo siento. Cuando anoche fui a pedirle una semana de margen para pagar el alquiler y esa mujer borracha me dijo que no podía verle, no era una excusa. Estaba muy enfermo. Estaba muriéndose. Ya. ¿Y ahora? ¿A quién tenemos que seguir pagando la deuda? Para cuando lo sepamos ya tendremos listo el dinero. En cualquier caso será imposible que sea alguien tan despiadado. Esta noche podremos dormir tranquilos, Caroline. Sus corazones se habían liberado de un gran peso, y los niños, que ni siquiera entendían de lo que se hablaba, sonrieron felices. Espíritu, muéstrame a alguien que llore al muerto, o esa habitación oscura en la que estuvimos antes se me quedará grabada en la cabeza. El espíritu le llevó por varias calles que Scrooge reconocía, pero en las que no se encontraba por mucho que buscara. Entraron en la casa de Bob Cratchit, donde ya habían estado, y vio a su mujer y a sus hijos sentados alrededor de la chimenea en silencio. Lloraban la muerte del pequeño Tim. La madre dejó la labor sobre la mesa y se llevó la mano al rostro. No quiero que vuestro padre me vea llorando cuando vuelva a casa. Ya debería haber llegado, aunque hace unos días que camina más despacio. Cuando llevaba a hombros al pequeño Tim, caminaba más rápido. Aquí está. Papá. Hola, papá. Hola, papá. Gracias. No estés triste, papá. No estés triste. ¿Has ido a verle? Sí, querida. Ojalá hubieras podido venir. Te habría tranquilizado ver lo verde que es ese sitio, pero ya lo verás con frecuencia. Le prometí que volvería. Mi hijo, mi pequeño Tim. Solo había visto una vez antes al sobrino de Scrooge, pero fue muy generoso. Al verme un poco triste, digamos, me preguntó que qué me pasaba, y yo se lo dije. Y me contestó: lo lamento de corazón, señor Cratchit, y lo siento de corazón por su buena esposa, que por cierto, no sé cómo lo sabía. ¿Saber qué, querido? Pues eso, que eres una buena esposa. Todo el mundo lo sabe. Muy bien dicho, hijo. Espero que todos lo sepan. Lo siento de corazón, decía. Si los puedo ayudar de cualquier manera, ya saben dónde vivo. Por favor, venga a vernos. Y no lo decía por nada concreto que pueda hacer por nosotros, sino por amabilidad. Y eso era lo bonito. Parecía como si hubiese conocido al pequeño Tim y estuviera triste, como nosotros. Estoy segura de que es una buena persona. No me sorprendería que pudiese ayudar a Peter a conseguir un buen puesto. ¿Te refieres a que nuestro hijo se haga independiente?
Algún día todos nuestros hijos se irán y nos separaremos. Pero sea como sea, estoy seguro de que nunca podremos olvidar al pequeño Tim, ni que fue el primero en separarse. Nunca, padre. Nunca. Y también sé que nunca más discutiremos entre nosotros, porque al hacerlo nos estaríamos olvidando del pequeño Tim. No, nunca, papá. Nunca, nunca, papá. Soy feliz. Soy muy feliz. Espíritu del pequeño Tim, tu naturaleza infantil era de orden divino. Espectro, algo me dice que estás a punto de marcharte. No sé cómo, pero lo sé. Dime quién era ese hombre que vimos antes muerto en una cama. El espíritu de las navidades futuras le siguió llevando por lugares donde la gente trabajaba, pero Scrooge no se veía por ningún sitio. En esta calle donde entramos ahora es donde yo tenía mi oficina. Era justo ahí. Déjeme ver cómo estaré en el futuro. El espíritu se detuvo, pero señalando en otra dirección. No, la oficina está ahí. Pero, ¿por qué me señalas a otro sitio? Pero el espíritu no se movió. Scrooge se precipitó hacia la ventana de su oficina y miró dentro. Seguía siendo una oficina, pero no la suya. Los muebles eran distintos y la persona sentada en el escritorio no era él. Después siguió junto al espíritu hasta llegar a una verja de hierro. Era el cementerio parroquial. Así que la persona cuyo nombre había venido a averiguar yacía bajo tierra. Era un lugar rodeado de casas, invadido por la hierba y vegetación, repleto de enterramientos. El espíritu señaló una tumba y Scrooge se acercó temblando. Antes de que siga acercándome a esa lápida, contéstame una pregunta. ¿Son estas sombras de las cosas que han de ser? ¿O solo son sombras de cosas que pueden llegar a ser? Oh espíritu, el camino que toma un hombre le predispone a un determinado final, pero si se sale de ese camino, su final cambiará. Dime qué es eso lo que me quieres demostrar. Pero el espíritu seguía señalando la lápida imperturbable. Scrooge se acercó a ella, temeroso y siguiendo la dirección de la mano. Leyó grabado su propio nombre. Ebenezer Scrooge. ¿Soy yo el hombre que yacía en la cama? El dedo dejó de señalar la lápida y señaló a Scrooge. No, espíritu, no, espíritu. Escúchame. Yo ya no soy el hombre que era. Ya no seré el hombre que iba a ser si no hubieras intercedido vosotros. No, si no me quedara ninguna esperanza, ¿por qué habrías de mostrarme todo esto? Por lo que más quieras, espíritu, dime que me comprendes, que te compadeces de mí y serás capaz de cambiar esta profecía si yo cambio de vida. Ahora la mano del espíritu de las navidades futuras parecía temblar, como si escuchara las súplicas de Scrooge. Honraré la Navidad en mi corazón y mantendré su espíritu todo el año. Viviré en el pasado, el presente y el futuro. Los tres espíritus me daréis la fuerza necesaria para que no olvide vuestras lecciones. Por favor, dime que puedo borrar el nombre tallado en esa lápida. Desesperado, Scrooge agarró la mano espectral que trató de alejarle. Por un momento Scrooge parecía más fuerte, pero finalmente el espíritu, que era más fuerte aún, consiguió soltarse. Scrooge juntó sus manos en un último intento de transformar su destino. Entonces vio que la capucha y la túnica del fantasma se transformaban, se encogían, se desplomaban y se convertían en el cabecero de una cama. Y sí, era su cama, era su habitación, y lo mejor de todo es que había vuelto al presente a tiempo de hacer enmiendas. Viviré en el pasado, el presente y el futuro. Oh, Jacob Marley, Dios bendiga al cielo y a la Navidad por esto. Lo digo de rodillas, viejo Jacob, de rodillas. Las cortinas no están arrancadas, siguen colgando con sus anillas y todo. Están aquí y yo estoy aquí.
Las sombras de lo que podría haber sido han desaparecido. Scrooge empezó a sacar toda su ropa y a revolverla y a echársela por encima, feliz como un niño o loco como un borracho. ¡Feliz Navidad a todos! ¡Hola, hola! ¡Feliz Navidad! Allí está la sartén donde yo estaba haciendo las gachas. Y ahí está la puerta por la que entró el fantasma de Marley. Ahí la esquina donde estaba sentado el espíritu de las Navidades presentes. Y ahí la ventana por la que vi a los espíritus ambulantes. ¡Ah, es todo verdad! ¡Todo eso pasó! No sé en qué día del mes estamos, ni cuánto tiempo he pasado con los espíritus. No sé nada, nada. Es como si fuera un bebé y no me importa, no me importa. Prefiero ser un bebé. ¡Hola, hola! El sonido de las campanas le sorprendió y corrió a la ventana para mirar afuera. No había niebla, sino una luz brillante y limpia y fría, muy fría. Luz dorada, cielo azul, aire fresco y campanas alegres. La gloria. Chico! ¿Qué día es hoy? Hoy es Navidad. Es Navidad. Lo he conseguido. Los espíritus lo han hecho todo en una sola noche. Chico, oye. ¿Sí? ¿Conoces la pollería que hay en la esquina de la siguiente calle? Claro que sí. Muy bien, buen chico. ¿Y sabes si han vendido un pavo más grande que tenía en el mostrador? ¿Cuál? ¿Uno que es como yo de grande? ¡Qué chaval más simpático! Sí, a ese me refiero. Ahí sigue. Pues ve a comprarlo y que lo traigan aquí, que yo les diré a dónde lo tienen que llevar. Vuelve con él encargado y te diré un chalín. Y si vuelves en menos de 5 minutos, te daré media corona. Mira cómo sale disparado hacia la tienda. Se lo mandaré a Bob Cratchit. Debe de ser el doble de tamaño que el pequeño Tim. Y Bob nunca sabrá a quién se lo envió. Mientras esperaba la llegada del chiquillo de la pollería, Scrooge reparó en la aldaba de su puerta. Nunca antes había reparado bien en esa aldaba. Hay que ver lo maravillosa que es. ¡Qué expresión tan limpia en el rostro! Aquí está su pavo. Aquí viene el pavo. ¡Feliz Navidad! Pero chico, es imposible que lleves tú eso a Camden Town. Debes coger un coche. ¿En serio? ¡Feliz Navidad! Después, Scrooge volvió adentro sin dejar de reír y dar botes de alegría. Afeitarse fue difícil porque no podía dejar de bailotear, aunque si se hubiera cortado la nariz se habría puesto un esparadrapo y tan contento. Se puso sus mejores galas y por fin salió a la calle. La gente estaba por todas partes, tal como les había visto con el espíritu de las Navidades presentes. Scrooge miraba a todos con una sonrisa de felicidad. Solo al verle así, algunos le saludaban al pasar. Buenos días, señor. Feliz Navidad. Buenos días. Oiga. ¿Sí? Es usted el caballero que vino ayer a mi oficina pidiendo el aguinaldo para los pobres, ¿verdad? Sí, soy yo. ¿Cómo está usted? Feliz Navidad. Y espero que haya conseguido ayer su propósito. ¿Señor Scrooge? Sí, ese es mi nombre, aunque me temo que es un nombre que no le agrade. Le pido disculpas y, por favor, acepte esto. ¡Dios santo! Señor Scrooge, ¿lo dice en serio? Acéptelo, por favor, ni un chelín menos. Incluye varios pagos atrasados, se lo aseguro. Hágame el favor. No sé qué decir ante tal generosidad. No diga nada, solo venga a verme. Lo haré. Gracias. Estoy en deuda con usted. Le daré las gracias 50 veces y que Dios le bendiga. Luego Scrooge fue a misa. Caminó por las calles observando a la gente ir y venir. Sonrió a los niños, habló con los mendigos y contempló las ventanas y las cocinas de las casas pensando en el placer que proporcionaban. Nunca había imaginado que un paseo le pudiera reportar tanta felicidad. Por la tarde encaminó sus pasos hacia la casa de su sobrino. Pasó por delante de la puerta una docena de veces, antes de acumular el valor suficiente para subir y llamar. Al fin lo hizo. ¡Tío Scrooge! El mismo. He venido a cenar.
¿Me hacéis un sitio? Toda la familia, incluida su sobrina política, le acogió y le hizo sentir como en su casa. Una cena maravillosa, con juegos maravillosos, alegría y felicidad maravillosas. Al día siguiente, Scrooge llegó a la oficina temprano. Dieron las 9 y Bob Cratchit no había llegado. A las 9:15 tampoco. Finalmente apareció a las 9:18 minutos. Buenos días. ¿Cómo se atreve a llegar a estas horas? Lo siento mucho, señor. Me he retrasado. Ya lo creo. Acérquese. Ha sido solo esta vez, señor. No volverá a ocurrir. Ayer estuvimos celebrando en casa y... Le diré una cosa, amigo mío. No voy a tolerar esto nunca más. Y por eso le voy a subir el sueldo. ¿Cómo dice? ¡Feliz Navidad, Bobo! Le subiré el sueldo y me comprometo a ayudar a su familia. Hablaremos de todo esto esta tarde en confianza. Y encienda bien la estufa antes de ponerse a trabajar, Bob Cratchit. Scrooge cumplió con su palabra y mucho más. Hizo todo lo que prometió. Y con el pequeño Tim, que no murió, fue como un segundo padre. Se convirtió en un amigo, maestro y benefactor como no se había conocido antes en Londres o en ninguna otra ciudad del mundo. Algunos se rieron de él por su transformación, pero él dejó que se rieran porque sabía que no hay nada en este mundo que no haga reír a alguien en algún momento. Su propio corazón reía y eso le bastaba. No volvió a encontrarse nunca más con los espíritus y desde entonces siempre se dijo de él que sabía cultivar como nadie el espíritu de la Navidad. Ojalá se pueda decir lo mismo de cualquiera de nosotros. Y como dijo el pequeño Tim, que Dios los bendiga a todos. Queridos amigos, en cierta ocasión la Navidad dejó dicho que muchas veces en la vida los acontecimientos más hermosos suelen ser muy fugaces, pero que podemos convertirlos en eternos si sabemos conservarlos como un bello recuerdo. Hoy, en el breve espacio de menos de 2 horas, hemos visto aquí, todos juntos, cómo, con la ayuda del empuje de nuestros corazones, la Navidad ha mudado un alma vestida de hiel, rencor y amargura en crisol de limpia luz. Que esta luz nos ilumine el camino y nos ayude a conservar cuanto aquí hemos vivido hoy como un bello recuerdo. Así, cuando la Navidad acuda puntual a su cita cada año, nos encontrará a cada uno de nosotros listos para recibirla en nuestros corazones. Animado con esta esperanza, el grupo Tiempo de Poesía y el nuevo señor Scrooge que se ha unido, les desea ¡Feliz Navidad! Queridos amigos, es verdad que el calor que hoy se ha extendido y dado cobijo a los hogares de la Inglaterra del siglo XVIII y también a esta estancia esta tarde, realmente debe de ser bienvenido porque ha estado a punto, en lugar de ser una cálida envoltura, un viento frío.
Realmente ha habido dificultades graves hasta el último minuto. El grupo Tiempo de Poesía es un grupo de amigos que quiere algo hermoso que compartir, y lo es más hermoso cuando lo hace con todos ustedes. Pero nuestro patrimonio es poco, es solo el entusiasmo. Bien saben quienes nos han acompañado en otras veces que a cuanto aquí se ha presentado ha revalorizado muchísimo los efectos audiovisuales, las imágenes y los sonidos. Pero eso ha llevado detrás un trabajo enorme y silencioso, hecho por personas que son poco conocidas. Hoy hemos estado a punto de no tener este problema. Hasta ahora esto lo ha resuelto de manera silenciosa, abnegada, la profesora doña Carmen Fernández Huerta, no te escapes, ven por aquí, profesional. Gracias a la cual, como ustedes saben, las andanzas que ha habido por este escenario de determinados personajes han sufrido de nivel y han impedido que chocaran y se cayeran. Pero es verdad que a veces surgen dificultades que incluso la técnica y la maestría de la profesora Fernández Huerta se ve difícil para resolver. Eso pasaba esta tarde. Esta tarde ha habido momentos en los que teníamos que decidir entre o bien aplazar la presentación o bien presentarla de una manera notablemente mutilada. Pero, si bien es verdad que a pesar de sus esfuerzos la profesora Fernández Huerta no podía hacer nada, en el último momento ha llegado un paladín salvador, una persona que sin haber estado preparada para nada ha sabido enfrentarse al problema, resolverlo. Es este joven que reconcilia a los que ya tenemos cierta edad con la esperanza. Es este joven quien ha podido ayudar y hacer que hoy hayamos podido disfrutar y sentir calor y no aire frío, gracias a su trabajo y al que aquí modestamente hemos procurado hacer todos. Hoy la profesora Fernández Huerta emprende otros caminos, otros serán los escenarios que reclaman su presencia, otros los grupos que requieren y reclaman su dirección abandonada por servirnos hasta ahora. Vaya a donde vaya, siempre llevará el recuerdo de unos corazones agradecidos. Y hoy este guerrero salvador también tendrá que volver a sus batallas y sus avatares, pero igualmente sabrá que aquí ha conquistado unos corazones en solo unas pocas horas. Esto es todo lo que quería decir. Hoy somos huérfanos porque nos quedamos sin ayuda técnica para nada. Yo espero que la Real Sociedad Económica Matitense de Amigos del País, que es beneficiaria de casi todas las actuaciones que el Grupo Tiempo de Poesía ha tenido, colabore eficazmente para encontrar solución a este problema, puesto que, como es bastante evidente, sin el apoyo audiovisual las cosas no son lo mismo. Pero bueno, lo que sí es lo mismo es, como ha dicho el Grupo Tiempo de Poesía, el deseo para todos ustedes de que pasen una feliz Navidad. Esto es todo lo que tenía que decir. Gracias. Bueno, cerramos la temporada. fenomenal.